Muy bien, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de la Revolución China de 1911 a 1912. Pero antes que nada hay que recordar de que China es un país en la actualidad altamente desarrollado. Es un país del primer mundo, pero no siempre ha sido así. China tiene una tradición bastante larga, es una civilización muy antigua, mantiene su tradición, pero también es un país altamente desarrollado. Y para llegar a lo que es en la actualidad, obviamente tuvieron que darse grandes cambios en todos los niveles, políticos, económicos, sociales, e incluso tuvieron que desarrollarse grandes revoluciones. Es probable que lo que se recuerda más es la revolución desarrollada por Mao Zedong, pero no es la única revolución. Entonces vamos a hablar de una de las primeras revoluciones importantes que se ha dado en China, en este caso la revolución, como ya he mencionado, de China de 1911 a 1912. Pero ¿qué es la revolución china de 1911? La revolución de Qinghai, la primera revolución china o la revolución china de 1911 fue la revuelta nacionalista republicana surgida en la China imperial a principios del siglo XX. Derrocó a la última dinastía imperial china, la dinastía Qing, estableciendo en su lugar la República de China. Esta insurrección fue conocida como Qinghai debido a que en el año de 1911, según el calendario chino, fue el año de la rama madre de Qinghai, cerdo de metal en chino. Aunque se estudie como un mismo movimiento, la revolución de Qinghai consistió en realidad en numerosos alzamientos y revueltas, que ya venía desde finales del siglo XIX. Se considera su punto de inicio al llamado levantamiento de Wuchang, el 10 de octubre de 1911, evento que desencadenó y precipitó la revolución. Contó con apoyo internacional, dado que Sun Yat-sen, revolucionario, antimonárquico y padre de la China moderna, se hallaba en el momento exiliado en los Estados Unidos. Y él tendrá una participación activa no solo en el aspecto ideológico, sino en la acción misma. Él mismo va a liderar la revolución. Pero antes de hablar del proceso en sí, del proceso revolucionario, hablemos de algunos antecedentes que ocurría en China antes de la revolución. Hay que recordar que la historia de China imperial durante el siglo XIX fue complicada, con abundantes intromisiones extranjeras que buscaban lucrarse del opio, por ejemplo, y que desataron la Primera y Segunda Guerra del Opio contra Gran Bretaña y Francia, en las que China siempre salió muy mal parada en realidad. Lo mismo ocurrió con la Primera Guerra Sino-Japonesa en el año de 1895 y después en el año de 1899 a 1901. Estos conflictos castigaron enormemente al pueblo chino, que demostraron las carencias del sistema feudal gobernante, muy tecnológicamente atrasado respecto al resto del mundo. Por otro lado, la apertura de China a las innovaciones extranjeras, fábricas, bancos, maquinarias, etc., fue al mismo tiempo una oportunidad de modernizar el sistema agrícola y una afrenta a los métodos tradicionales chinos y sus costumbres, por ejemplo, de modo que nunca se logró del todo el cometido de estabilizar la nación. Sin embargo, las influencias europeas trajeron consigo las ideas republicanas que fueron abrazadas por Sun Yat-sen en primer lugar en su partido. Por supuesto, él es el fundador del Partido Nacionalista, o llamado también el Kuomintang, que se conoce con las iniciales de KMT, que iniciaría funciones formales hacia el año de 1911. Así se encontraba, o así estaba China antes del estallido de la revolución. Pero, ¿cuáles fueron las causas? Veamos.
La principal causa detrás del estallido de la revolución tiene que ver con las condiciones de miseria y atraso en que vivía la sociedad china, especialmente el campesinado, en la sociedad feudal que sostenía la monarquía en el gobierno. A esto se viene a sumar la constante intromisión de potencias extranjeras en la política local, imponiendo condiciones que únicamente favorecían obviamente a sus intereses y concesiones, así también como a sus privilegios comerciales. Esto se tradujo en numerosos estallidos internos que fueron reprimidos con brutalidad por la aristocracia dominante, lo cual los llevó a operar de manera clandestina y por supuesto muy organizada. La explosión de la rebelión, no obstante, se debió a la mala utilización de recursos de parte del gobierno de Beijing, destinados a completar las vías de ferrocarril Hukuang en China central, lo cual desató un inmediato malestar entre la población. Pero también la influencia del nacionalismo. Se descubrió que el ejército de Wuchang, o dentro del ejército de Wuchang, se produjo una conspiración sobre la marcha, debido al estallido de una bomba en la ciudad de Hankou en el año de 1911. Los conspiradores, en vez de entregarse, se resistieron por la fuerza a la autoridad y ellos encendieron así la mecha revolucionaria que se esparció por China, levantándose contra la autoridad de la dinastía de los Qin. ¿Y cuál es el proceso revolucionario? El movimiento opositor creció con la incorporación de nuevos grupos sociales, los intelectuales, los estudiantes emigrados a Japón, la burguesía china del sudeste asiático, las sociedades secretas y los nuevos oficiales del ejército formados por los occidentales. El sector republicano del movimiento opositor estuvo liderado por Sun Yat-sen. Este dirigente y su grupo organizaron en abril de 1911 una sublevación muy importante en Cantón, conocida como la de los 72 mártires, uno de los antecedentes de la Revolución Republicana del 10 de octubre de 1911. En aquella fecha estalló una revuelta militar en Wuchang, que desencadenó un movimiento secesionista que se propagó por la mayoría de las provincias. El movimiento triunfó y Sun Yat-sen fue elegido presidente provisional de la República en Nankín el 1 de enero de 1912. La extrema debilidad de la República, que carecía de ejército y de fuentes de financiación, forzó a Sun Yat-sen a ofrecer al general imperial Yuan Shikai la presidencia. 2 días después de que se produjera la abdicación del último emperador, el militar aceptó la propuesta. La falta de cohesión de los republicanos, además de la ausencia de un poder efectivo, permitieron al general Yuan Shikai consolidar y acrecentar sus amplios poderes. En marzo de 1913 marcó el inicio de una etapa de persecuciones de los líderes republicanos que se exiliaron en Japón. En esas circunstancias que Sun Yat-sen fundó el partido del Kuomintang, o el Partido Nacionalista, obviamente de carácter democrático y nacionalista. En el año de 1914 el general disolvió el parlamento y asumió los poderes. Su autoritarismo y las concesiones a Japón lo hicieron impopular entre los jefes militares de las provincias y el pueblo chino, que lo retiraron su apoyo. Desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, Japón aumentó la presión sobre China. Ocupó la península de Shandong, territorio dominado por Alemania. Y en enero de 1915 presentó una lista de 21 peticiones que convertían a China en un protectorado japonés. Yuan Shikai tuvo que reconocer el dominio nipón en Manchuria, Mongolia y Shandong. En enero de 1916 se proclamó emperador y tan solo 3 meses después, cediendo a las presiones, abolió nuevamente la monarquía. Pero falleció además el 6 de junio, abandonado por sus seguidores, y antes de su muerte 10 de los oficiales de Yuan Shikai se habían proclamado jefes militares independientes en las provincias del norte,
sujetas a su mando. Se inició entonces el oscuro periodo de los señores de la guerra. Eso de manera bastante breve en relación al proceso revolucionario. Mencionemos algunas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias más importantes de la Revolución China de 1911? El 11 de octubre los revolucionarios tomaron Hanyang y al día siguiente Hankou. Como las revueltas eran comunes en el sur de China, las autoridades tardaron más de lo debido en reaccionar. Y cuando lo hicieron, encargando la labor de apaciguamiento al militar Yuan Shikai, héroe de la guerra sino-japonesa, resultó imposible sofocar el alzamiento. 12 puntos de reclamación le hicieron llegar a los Qing, promoviendo un sistema parlamentario, y así el propio Yuan Shikai asumió el cargo de primer ministro del Imperio Qing. Al lograr un consenso entre la gente fue imposible, por la cantidad además. En 1911 proclamó en Nankín la República China, cuyo primer presidente fue Sun Yat-sen, quien estaba de retorno de los Estados Unidos. Posteriormente, el 12 de febrero de 1912, el último emperador Qing, el niño Puyi o emperador Xuantong, abdicó bajo la presión del propio primer ministro, quien a cambio de su cooperación pasó a ejercer la presidencia de la República. En marzo también de 1912 se promulgó la Constitución Republicana, convocado a elecciones parlamentarias en plazo de 10 meses. Así murió la tradición de 2000 años de una China imperial. Nació la efímera República China, de cuyos valores nacionalistas provienen tanto la República Popular China continental y la República China, en este caso Taiwán. Otra consecuencia importante fue la creación del Partido Nacionalista Chino, o conocido también como el Kuomintang. Por supuesto fue fundada y liderada por el doctor Sun Yat-sen, quien jugaría un rol importante en la guerra china que llegará posterior a esta revolución, que además tomará varios años. Y se enfrentará en este caso ya al Partido Comunista fundada por Mao Zedong, pero eso será cuestión de análisis más adelante. Hablemos del resurgimiento imperial. En el año de 1913, llevadas a cabo las elecciones como dictaba la Constitución, el entonces presidente, el militar Yuan Shikai, se negó a abandonar el poder y gobernó de facto. Ya en 1915 restituyó el carácter imperial a su gobierno, pretendiendo erigirse en una nueva dinastía personal. En el año de 1916, Yuan Shikai ascendió al trono, aunque apenas 3 meses después fue obligado a dimitir al poder y murió el 6 de junio, como ya hemos mencionado, de ese mismo año, abandonado por sus seguidores. Ya hemos dicho que sus generales se habían proclamado como jefes de ciertas regiones que dominaban. De esa forma entra en decadencia el resurgimiento imperial, y esto será más bien el inicio nada más de una larga lucha, ¿no?, que protagonizarán los nacionalistas y los comunistas, pero eso será tema ya de una próxima clase.